Así que vamos tal vez no a tratar de hacer un resumen, porque sería bien largo retrocedernos a las enseñanzas anteriores, sino más bien coronar la enseñanza para poder entender y hacer algo práctico en nuestra vida, la instrucción que encontramos de parte del apóstol Pablo en la carta que escribió a los Gálatas, donde él dice, andad en el Espíritu. Porque uno podría, un día domingo, hablo como pastor, predicar a la iglesia, hermanos, tenemos que andar en el Espíritu, y tratar de motivar al pueblo, retarlo, dar las bases bíblicas, que esa es la voluntad de Dios, que andemos en el Espíritu, que nos esforcemos por andar en el Espíritu. Y les digo qué es lo que hay que hacer y los animo con respecto a lo que hay que hacer, pero nunca les enseño cómo. ¿Y cómo ando en el Espíritu? Entonces necesitamos coronar esta noche la enseñanza con ese entendimiento. ¿Cómo podemos lograr andar en el Espíritu? Porque nosotros andamos en automático, en la carne. No necesitamos esforzarnos para pensar mal, para hacer las cosas malas, para poder cometer injusticias. Pero para poder andar en el Espíritu se necesita esfuerzo. Es como la santidad. Usted no puede andar en la santidad de una manera inconsciente, no, tiene que ser algo consciente. Pero la maldad, el inclinarse al pecado, eso es algo natural en nosotros. Entonces tenemos que entender esto y llevarlo a la práctica. Así que vamos a orar para que nuestro corazón esté enfocado, aquietado, y dispongamos nuestra mente para recibir la palabra de nuestro Dios Padre. Queremos agradecerte esta noche por la vida. Queremos agradecerte por mostrar tu paciencia, tu fidelidad, por renovar tu misericordia sobre nosotros. Queremos agradecerte en el nombre de Jesús, por bendecirnos sin merecerlo, por alcanzarnos con tu gracia. Y Padre, queremos agradecerte por la libertad que tenemos esta noche, no solo de acercarnos a tu presencia para glorificarte, para pedirte que ministres nuestra vida, sino también, Señor, porque tenemos tu presencia que nos guía hacia toda la verdad. Y que mientras meditamos en tu palabra, tú hablas a nuestro corazón y nos das entendimiento. Tú traes la revelación que produce vida. Tú traes la revelación de tu voluntad para ordenar nuestros pasos. Padre, te doy las gracias en el nombre de Jesús por mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Y te ruego, Padre, que uses esta palabra, esta enseñanza para establecer, afirmar, fortalecer y perfeccionar a todos aquellos que la escuchen. En el nombre de Jesús te lo pido y te damos las gracias, Señor, anticipadamente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, para poder retomar la secuencia, quiero recordarle que terminé con un diagrama, con una especie de diagrama XY, ¿verdad? Que se ocupa en matemáticas. Y hablaba acerca de que esto representaría nuestro nacimiento, cuando nacimos en el mundo, y entonces comienza a medirse nuestra vida. Esta sería la línea del tiempo en años, años de existencia, años de vida. Y entonces marcaba yo la existencia y establecía que nuestra vida tiene que estar partida por la vida de fe, por nuestro encuentro con Cristo. Entonces la fe tiene que ser un punto que parte nuestra existencia. Y cuando llegamos a la fe en Cristo, nacimos de nuevo. Lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. Entonces ya habíamos nacido, pero nacimos de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces yo le compartía a usted de que antes de Cristo nosotros teníamos una condición, y esa condición era, según la Biblia, llamada hombre natural. Eso fue lo que él explicaba. Antes de Cristo, nuestra condición era la de ser hombres naturales, tanto arriba como abajo, vamos a ponerlo de esta manera, y le voy a aclarar o hacerle el énfasis que la versión Reina Valera de 1900 no dice como la versión Reina Valera de 1960 y las posteriores revisiones
del 95 y 2000. En lugar de decir hombre natural, dice hombre animal. Porque esa traducción como que se asemeja un poco más a la condición del hombre en su naturaleza caída. Entonces, si usted se consigue una versión de la Reina Valera de 1900, va a encontrar que cuando Pablo dice, pero el hombre animal no percibe las cosas de Dios. Suena bien grosero, suena bien fuerte, pero es como que está más apegado al sentido de que cuando nosotros como seres humanos tenemos esa naturaleza caída, esa condición de animal como que describe de una mejor manera nuestra condición de no estar inclinados a la santidad, sino a la injusticia. En lugar de la bondad, hacia la maldad. En lugar de la misericordia, la dureza. Entonces hay crueldad, hay maldad en el corazón nuestro por naturaleza y por eso se enfoca de esta manera. Ahora, yo recuerdo haberle hecho un diagrama haciéndole ver que esta línea entonces determina nuestra existencia y que si poníamos que esto eran 5 años, 10 años, 15, 20, 25, alguien llegó a la fe a los 30 años. Y entonces tiene 45, cerca de 50 ahorita, entonces ha caminado hasta este punto en su vida espiritual. Pero que esto estaría marcado en un diagrama de ir hacia lo espiritual y bajar hacia lo carnal, porque la línea vertical representa la guianza del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo hacia arriba. Y hacia abajo representa ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Entendiendo que esta es una palabra con sentido figurado. Porque no es que nuestra carne, nuestro cuerpo sea malo. Nuestro cuerpo no decide. Es nuestra alma, es con nuestra mente. Que sabemos lo rico que es tener una sabanita calientita cuando hace frío. Una almohada bien esponjosita, que uno la puede abrazar y siente lo delicado en la temperatura, lo agradable. Es con nuestra alma que uno percibe los sabores, lo rico que es una Coca-Cola con hielo y unas gotitas de limón. Lo bueno que es una sopa de gallina con un cuarto de gallina asada, muchas tortillas calientitas y cuajadita. Pero el cuerpo no es quien decide que quiere eso, sino que es nuestra alma, es nuestra mente la que determina los deseos. Pero nuestro cuerpo son las terminales que registran esas experiencias por medio de las cuales llegan a nuestro cerebro. Entonces, en realidad hay que entender que la carne no se refiere al cuerpo. Hay que separar bíblicamente cuando se refiere al cuerpo o cuando se refiere a la carne. Entonces, los deseos de la carne significan los deseos de la naturaleza caída. Ahora yo quiero agregarle al cuadro con el que terminé la semana pasada 2 elementos más para que usted pueda comprender de una mejor manera el diagrama que le hice. Vamos a colocar aquí al principio, cuando nacimos o cuando nacemos, una escala de valores que vamos a denominarla buenas obras. Buenas obras. Y hacia abajo, malas obras o pecado, malas obras. Entonces es lógico pensar que todo ser humano nace y comienza a vivir una vida en la cual definitivamente como hombre natural está muerto. Aunque suba al nivel de las buenas obras, está muerto. Si baja en el nivel de malas obras, está muerto, porque esa es una condición que no la afectan las obras. Entonces el ser humano nace, y yo le hacía la broma, ¿verdad? Que desde el primer año, año y medio, ya los bebés comienzan a mostrar su maldad. Hay niños que se pelean, que se arrebatan la pacha. Hay niños que muerden a su mamá. Hay niños que muestran cólera, que golpean a otros, y están pequeñitos. Porque ya viene la maldad dentro de nosotros. Entonces yo hacía un diagrama donde es bien poquito el tiempo que pasa en que no hacemos nada malo. Pero nomás podemos, comenzamos todos a hacer lo malo. Y entonces nos tenemos que bajar hacia las malas obras. Y podemos decir que el diagrama puede comenzar así. Caminamos en inocencia sin hacer maldad, pero después comenzamos hacia la maldad. Hacia la maldad.
y nos desenvolvemos en la maldad. Pero puede ser que una persona que está muerta sin Cristo y que no tiene un temor de Dios, no conoce las leyes espirituales del reino ni nada sobre lo espiritual, tenga de alguna manera un sentido de inclinación por las cosas morales y entonces de repente se sube para hacer buenas obras, pero vuelve a bajarse al nivel de la maldad, y entonces nuestra vida sin Cristo podría ser así, una escala de moverse entre lo bueno, lo muy malo, lo muy bueno, bastante bueno, poquito malo, poquito bueno, y así transcurre nuestra vida, pero las obras no afectaron ni cambiaron nuestra condición de estar muertos. Ahora, cuando llegamos a Cristo, cuando pusimos nuestra fe en Cristo, Cristo parte nuestra vida así como partió la historia. En el mundo se dice tantos años antes de Cristo, tantos años después de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener un antes de Cristo. Amén. Todos nosotros tenemos que tener un antes de Cristo. O sea, ¿cómo era nuestra vida antes de haber puesto nuestra confianza en el Señor? Antes de haberle entregado nuestra vida, antes de haber creído en Él como nuestro Señor. Y luego tiene que haber una nueva etapa que es después de Cristo. Entonces, cuando venimos a Cristo, ya no vamos a hablar de buenas obras y de malas obras, sino que vamos a hablar de que bajo la guianza del Espíritu, o caminamos por fe y obediencia, fe más obediencia, bajo la guianza del Espíritu, o nos bajamos al nivel donde no le creemos a Dios, y eso nos pasa a todos. Por eso Santiago habla acerca de aquel que duda. Dice que el que duda no crea que va a recibir nada del Señor. Ahora, el que duda no es un incrédulo, no, es un creyente que por un momento tiene un conflicto espiritual y deja de creer, pero luego puede ser que vuelva a fortalecerse, vuelve a creer, pero luego vuelve a caer en la condición de que no cree. Pero no se puede tildar de una persona incrédula, sino que es alguien que está flaqueando en su fe. Entonces vamos a hablar acerca de que cuando ya venimos a Cristo, o decidimos vivir por fe y en obediencia, o nos bajamos al nivel de la incredulidad y desobediencia. Incredulidad y desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos, generalmente es porque no creemos que Dios va a obrar en nuestra vida. Por ejemplo, Saúl. A Saúl Samuel le dijo, le habló después de que lo ungió, que lo esperara, que él iba a llegar para ofrecer sacrificios. Saúl lo esperó un momento, pero luego Saúl ofreció los sacrificios. Y cuando Saúl acababa de terminar los sacrificios, apareció Samuel. Y le dijo Samuel, ¿qué has hecho? Le dijo. Es que tuve miedo, le dijo, porque el pueblo se me desertaba y tú no venías. Ahí está el punto. Tuvo miedo. Él debió haber seguido esperando a Samuel, pero él dudó de que Samuel llegaría. Él dudó de que se cumpliría la palabra que Dios había hablado, entonces actuó. Usemos otro ejemplo. Pedro le dijo al Señor cuando lo vio venir caminando sobre el agua, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dio la palabra, ven Pedro. Y Pedro salió de la barca. Y usted conoce la historia. Pedro comenzó a caminar sobre el agua. La Biblia no nos dice cuántos pasos dio, pero dice que Pedro caminó sobre el agua. Y ha de haber sido algo emocionante, ha de haber sido algo tremendo. Imagínense usted los demás apóstoles viendo a Pedro que se atrevió a salir de la barca, man. Pero lo triste fue después, ¿verdad? Cuando Pedro comienza a hundirse y él, según la palabra de Dios, comenzó a hundirse porque cuando vio la tempestad, cuando vio las olas, tuvo temor. Entonces, Pedro estaba en el nivel de la fe, pero cayó al nivel de la incredulidad. Y si quisiéramos usar a Pedro como ejemplo, también hablemos de Pedro cuando negó al Señor. Pedro fue el que contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, o sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos.
Pero un poquito más adelante Pedro se baja al nivel humano y el Señor tiene que reprenderlo públicamente y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque Pedro había subido a una montaña espiritual donde él muestra que tiene una revelación de quién es Jesús. Él es el Cristo. Pero un poco más adelante, él se baja al nivel humano, donde piensa que la voluntad de Dios en realidad como que no puede estar muy clara, eso de que el Cristo tiene que morir. Y entonces Pedro trata de aconsejarle a Jesús que no vaya a subir a Jerusalén para que no lo crucifiquen. Y luego vemos cómo él cae, después de estar en un monte espiritual de revelación, cae en un valle de duda, porque luego Pedro niega al Señor. Y no lo negó una vez. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Y no solamente negó al Señor, maldijo. Entonces piense usted en la condición humana. Y Dios, hermano, en su misericordia, permite que en la Biblia estas cosas queden registradas para que nosotros veamos que el único que merece la gloria es Dios. Y que no hay hombre perfecto. Aún los grandes líderes en la Biblia fallaron. Entonces Pedro cae al nivel humano, al nivel natural, al nivel de la debilidad, donde él no cree. Entonces podemos decir que Pedro subió al nivel de la fe, pero volvió a bajar al nivel de la incredulidad. Entonces esto es lo que marcaría ya nuestra vida en Cristo. Un subir y bajar que depende, y el diagrama es diferente para cada uno. Un subir y bajar entre caminar por fe y obedecerle a Dios, o caer en la incredulidad y desobedecerle a Dios. Algunos probablemente caminaron en fe y obediencia, por ejemplo, experimentaron lo que yo experimenté. Yo he compartido que en la misión centroamericana donde yo nací, ahí nos enseñaba sobre diezmos. Yo aprendí de diezmos en Agua Viva. Y cuando yo conocí sobre diezmos, yo comencé a diezmar en la misión centroamericana, aunque ahí no se predicaba ni se enseñaba sobre eso. Y yo comencé a experimentar la bendición en lo material sobre mi vida. Entonces me di cuenta que en esa área Dios estaba mostrando su fidelidad y que la palabra de Dios se cumple, hermano. Y he caminado sobre esa palabra hasta el día de hoy. He caminado en fe y en obediencia en esa área. Y yo tengo la libertad moral para decirle, yo diezmo, lo he dicho varias veces, yo le entrego mis diezmos, a veces mi esposa es quien se los entrega a la esposa del pastor David Hammond. Yo no puedo pararme delante de usted, hermano, como un mentiroso y estar diciendo eso si no lo hiciera. Pero tengo la libertad moral para decirle, desde que yo conocí esa palabra, yo diezmo. Y cuando yo entendí ese principio, fue también que a nivel de la iglesia, llegó un punto donde comenzamos a aplicar aquello de saquemos el diezmo de los diezmos para poder sembrar, o el diezmo de los ingresos de la iglesia para poder sembrar afuera. Porque yo entiendo que esa es una ley espiritual. Si usted da, le van a dar de nuevo. Jesús lo dijo y Él es la verdad. Jesús dijo, da y se os dará. Yo lo creo, hermano. Ahora puede ser que alguien lo crea y entonces comienza a actuar en fe. Vamos a hablar, si habláramos de las finanzas, comienza a actuar en fe en las finanzas y permanece en eso, pero de repente viene algo feo en su vida y se baja. Y se queda un su buen rato ahí. Préstame el diezmo, Señor, préstame, y se queda allá abajo. Solo por poner un ejemplo. Aunque en realidad el diagrama podría hacerse de muchas maneras bajo el enfoque de que todo el tiempo, si no estamos alertas, podríamos estar teniendo una vida en la cual estamos siendo guiados por el Espíritu y obedeciendo, o cayendo en incredulidad. Subimos, bajamos, permanecemos en un valle de incredulidad, subimos, permanecemos un buen tiempo, quizás años, siendo obedientes, bajamos, volvemos a subir, bajamos, volvemos a caer, pero no tanto, nos volvemos a subir. Entonces, un diagrama en el cual podíamos estar alternando entre la guianza del Espíritu y el deseo de la carne, entre la fe y la obediencia, o la incredulidad y la desobediencia. Con este diagrama fue que yo concluí la reunión anterior. Hoy quiero mostrarle algunas ideas más para que podamos asentar esta enseñanza y podamos llevarla a la práctica. Según la Biblia, existen 3 condiciones humanas, y esas 3 condiciones
las acabo de mencionar, solo que las voy a diagramar de una manera diferente ahorita. Según la Biblia, existe el hombre natural, lo voy a poner en el nivel de abajo. ¿Y cómo se le llama en la versión de 1900 al hombre natural? El hombre animal. El hombre natural está en la condición más baja. Ahora, ¿quién es el hombre natural? Según la descripción del apóstol Pablo, en capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, que es lo que estamos estudiando, son los de la carne. O sea, eso de que son de la carne es una referencia a le pertenecen a la carne. Están muertos, porque nadie tiene vida sin Cristo. Están muertos. Estos son los hombres naturales, hombres y mujeres naturales, ¿verdad? Están muertos. Viven como esclavos del pecado, es decir, que no hay una opción. El ser humano peca porque esa es su naturaleza. Es tan fácil entender la naturaleza como cuando lo consideramos en el caso de los animales. Se ha puesto usted a pensar, ¿y cómo es que las tortuguitas saben que tienen que agarrar para el mar? Y no agarran así para buscar hacia adentro, hermano. Sino que como que estuvieran ubicadas, ¿verdad? Y saben que tienen que ir hacia el mar, inmediatamente que salen de su huevito. Y uno de los ejemplos que más me gusta, ¿y cómo es que el oso sabe que el salmón va a ir corriente arriba? ¿Y cómo es que el salmón sabe que tiene que ir corriente arriba para desovar? Y el salmón, es bien gracioso ver cómo el oso hasta se sientan, hermanos, a esperar que los salmones salten. Y el oso está ahí bien tranquilo esperando su almuerzo. No es en vano que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Abres tu mano y colmas de bien a todo ser viviente. Porque el Señor le da de comer a todos sus animales. Entonces el asunto de entender la naturaleza, el entender la inclinación, la condición particular de cada animal, también tiene que hacernos entender que el hombre vive como un esclavo del pecado porque por naturaleza está inclinado al pecado hasta que venimos a Cristo. Luego la segunda condición, y es una condición intermedia, sería la del hombre que el apóstol Pablo llama el hombre carnal. El hombre carnal, a diferencia del anterior, es una persona que está en Cristo. En otras palabras, es un creyente. Ha nacido de nuevo. Ha recibido el Espíritu. Así que podemos agregar que tiene al Espíritu Santo. Porque la palabra dice que los que tienen al Espíritu tienen la vida. Tienen al Espíritu Santo. Pero hay un problema, y por eso es que esta condición del ser humano queda en medio, y es que este es el hombre que, aunque ha experimentado nacer de nuevo y tiene el poder de una nueva naturaleza, vive según los deseos de su carne. Entendamos entonces la diferencia. El hombre natural está muerto, pero el hombre carnal está vivo porque tiene al Espíritu, pero como está satisfaciendo los deseos de la carne, en realidad está trayendo muerte a su vida. Así que, aunque está vivo, está muriendo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces sucede que muchos cristianos han pasado, voy a inventarme el tiempo, han pasado una cantidad de años congregándose, obedeciendo, luchando, perseverando, 20 años en el Evangelio. Pero luego comenzaron a descuidarse. 2, 3 años, su vida comenzó a venir hacia abajo. 4, 5 años, ya ni siquiera se congregan.
después de 8 o 10 años, cuentan que es que hace 10 años yo me congregaba. Nos pasó eso recientemente a nosotros. Fuimos con Pastor Joey a visitar al alcalde de Coatepeque por la cuestión de la propiedad. Y entonces Pastor Joey le dice al final, después de la reunión que tuvimos, que era oficial con respecto al asunto ahí, le dice, ¿podemos orar por usted? Queremos bendecirlo. Y entonces el hombre se confiesa que había sido cristiano hace muchos años. Sí, dice, si yo era cristiano antes, mi mamá era cristiana, pero me he alejado del Señor. Y entonces uno se encuentra con tanta gente, hermano, que así con esa tranquilidad dice, no, si yo era cristiano, era líder de jóvenes, no, si fui maestro de escuela bíblica, no, si fui diácono, no, si fui pastor. Y entonces todo quedó en el pasado, porque hubo un tiempo en el cual perseveraron, aunque estaban vivos, perseveraron haciendo los deseos de la carne y al final murieron y quedaron separados de Dios, y ya no quieren regresar. Y por eso hay que tomar en cuenta esa advertencia del apóstol Pablo. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces, aunque está vivo, está muriendo y contristando al Espíritu Santo. Y este es el nivel en el que la mayoría de creyentes nos acomodamos a vivir, haciendo lo que queremos en nuestra carne. Tenemos al Espíritu, sí, somos hijos, sí hemos creído, pero no hemos aprendido a vivir en el nivel más elevado, que es el nivel del hombre espiritual. Pablo hace la diferencia y habla acerca del hombre espiritual. Y el hombre espiritual no solo está en Cristo, sino que el apóstol Pablo ocupa la misma frase que se ocupa con respecto a los que están sin el Espíritu. Dice, son o le pertenecen los del Espíritu. O sea, como propiedad. Son los del Espíritu, o los que son del Espíritu. Vamos, para darle sentido, aquí vamos a poner, para darle sentido vamos a ponerlo al revés. Los que son del Espíritu. Son del Espíritu, tienen el Espíritu de Dios, tienen el Espíritu Santo, son guiados por el Espíritu, vea la diferencia, son guiados por el Espíritu Santo y se niegan a los deseos de la carne. En lugar de contristar al Espíritu, se niegan a vivir por los deseos de la carne. Ahora usted puede decirme, pero pastor, usted acaba de explicar que la vida de todos, y supongo que eso lo incluye a usted, se puede representar a través de un diagrama en el cual subimos a montes espirituales de fe, de obediencia, de santidad, de misericordia, de amor, pero caemos en los valles de la incredulidad, del pecado, del orgullo, de la mentira, del robo, y después volvemos a levantarnos y nuestra vida está prácticamente moviéndose entre ser guiados por el Espíritu y caminar en fe y en obediencia, o ceder a los deseos de la carne y caer en la incredulidad y en no obedecerle a Dios. Sí, en términos generales eso representa al hombre carnal, pero la idea que el apóstol Pablo quiere presentarnos es que si nosotros volvemos a este diagrama y hablamos acerca de que Cristo es el centro, nuestra nueva vida, si hablamos esto, si esto es guiados por el Espíritu Santo y estos son los deseos de la carne, entonces cuando llegamos a Cristo, nuestra vida más bien debería de estar diagramada por un aumento, por un incremento, por ir avanzando en la santidad, en el amor, en la misericordia, a través de la guianza del Espíritu. Y nuestra vida, cuando nacimos,
obviamente tendría que estar diagramada por, vamos inclinándonos hacia la maldad, la incredulidad, hacia la maldad. ¿Por qué? Porque este es el diagrama que revela la muerte. Y en la muerte, aunque subamos a hacer obras, seguimos estando muertos. Pero en la nueva vida en Cristo, este sería el camino de la vida. Y esto incluye todas las virtudes que la palabra de Dios o el apóstol Pablo menciona en Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu. Entonces, todo creyente debería mentalizarse, bueno, si soy nueva criatura y tengo nueva vida, entonces Dios está esperando que mi vida sea, como dice la Biblia, que el camino, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el sol se pone. Entonces nuestra vida debería de ser así. Vamos creciendo en fe. Llegamos al 2018 con una fe mayor que la del 17, con más misericordia, con más inclinación a la santidad, con una mayor pasión por las almas, con un mayor compromiso por Dios. Está bien que no digan amén, está bien, yo entiendo. Entonces, el llegar al 2018, al 19, al 20, debería estar marcado por un incremento, por un aumento, no por una lucha de, bien, hermano, que yo 2 intentos hice de irme para la iglesia, hermano, porque con el pastor ni para atrás ni para adelante, hermano, viera. Y aparte de eso, si le contara, hermano, no, sí. Termina hablando igual que aquel varón que se fue diciendo, ¿verdad? Que estaba mejor antes que no venía a la iglesia que ahora que viene a la iglesia, que venía a la iglesia. Entonces el asunto es que nosotros no tenemos que mentalizarnos y justificar nuestro nivel de vida entre el pecado y obedecer a Dios, desobedecerle y volver a obedecerle. No, sino que mentalizarnos en que tenemos que tener como fruto la santificación, dice la palabra de Dios. Y enfocarnos para hacer las cosas que son agradables a Dios. Entonces, si este diagrama nos llevaba hacia abajo, hacia el pecado, hacia la muerte, este diagrama representa que vamos hacia la vida, a través de la obediencia, a través de la fe, a través de la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Entonces tenemos estos 3 niveles. La mayoría nos conformamos con quedarnos aquí. El enfoque es levantarnos, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Esto. Se niegan a vivir por los deseos de la carne. Esa es la diferencia. Porque el hombre carnal contrista al Espíritu de manera que aunque el Espíritu Santo lo guíe para poder hacer lo que Dios espera que haga, él no obedece. Entonces no es que no tenga la guianza. Lo que sucede es que no tiene el fruto de obediencia. No es que no tenga el Espíritu, lo tiene, al igual que el otro. Entonces la diferencia, o en otras palabras, lo que puede hacer la diferencia en nuestra vida para que nos levantemos a otro nivel es esto: negarse a someterse a los deseos de la carne. Y eso lo va a hacer a usted automáticamente lanzarlo hacia arriba, porque usted va a estar haciendo los deseos del Espíritu y no los deseos de la carne. Amén. Ahora, un diagrama que puede resumir esto entonces sería, leamos Gálatas 5:17, hemos ocupado uno similar. Gálatas 5:17, quiero que alguien lo lea, por favor. Muy bien. Aquí está usted, pero usted está partido en el sentido de que hay una dualidad. Por un lado está el hombre viejo o el viejo hombre. Su naturaleza viciada que le hace tener deseos carnales.
deseos carnales. Y yo le explicaba que Dios no nos mató, sino que lo que hizo fue, nos dio su espíritu. Unió su espíritu con el nuestro, nos ha hecho nuevas criaturas. Y ahora dentro de nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces tenemos un nuevo hombre. Tenemos la naturaleza divina en nosotros. Y esa naturaleza divina es la que causa que usted sienta deseos por las cosas espirituales. Deseos espirituales. Quiero preguntarles, ¿cuántos aquí tienen deseos de ser más santos así de repente? Hay algunos. ¿Cuántos tienen aquí deseo de tener la capacidad de ayudarle a la gente? Uno a veces como que de repente le llegan ciertos impulsos, ciertas inclinaciones. Por ejemplo, en el caso de la relación con Dios, no hacer nada que desagrade a Dios. David tenía ese deseo. Y David escribió, Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. David quería agradar de tal manera al Señor que le decía, Señor, yo no quiero que salga palabra de mi boca que no te agrade. Quiero que sea agradable. Pero no solamente mi palabra, sino que también lo que yo medito en mi corazón. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene ciertos impulsos, ciertos deseos. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y Dios pone en nosotros esa inclinación por congregarnos, por orar. Usted está a veces en momentos específicos en su vida durante el día en que siente deseos de orar, de alabar a Dios. Es el Espíritu Santo quien causa eso. De repente usted tiene deseos de compartir algo con alguien, bendecir a alguien. Es el Espíritu Santo produciendo en usted esos deseos. Entonces todos tenemos deseos espirituales, ser de bendición a otros. Y particularmente ese, ser más limpio, ser más santo, ya no seguir siendo el mismo, cambiar. Entonces, el nuevo hombre nos inclina en esa dirección, pero el viejo hombre nos inclina en la dirección contraria. Leemos dos textos, Efesios 4:24. Dice, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Ahora vea el asunto. Es usted quien tiene que decidir vestirse de esas ropas de justicia, de santidad y de verdad. El lenguaje figurado lo habla como que si se tratara de algo que se puede quitar o que se puede poner. Así que en el verso 24 dice, vístanse del nuevo hombre. Lo hace ver bien práctico, ¿verdad? Vístanse del nuevo hombre. Y da tres claves. ¿Cuáles son? Justicia, santidad y verdad. Fácil, hermano, enfocarse. Voy a caminar en lo que es justo, voy a caminar en lo que es santo y voy a caminar en lo que es verdadero. Eso es lo que a Dios le agrada. Por el otro lado, en el verso 22, ponemos Efesios 4:22 aquí abajo. Y ahí, ¿qué es lo que encontramos? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despójense. Como quien dice, quítense la ropa vieja, quítense la ropa sucia, dejen de hacer las prácticas a las cuales están acostumbrados, cambien su forma de actuar. Entonces Efesios 4:22 dice que nosotros somos responsables de desvestirnos, de despojarnos del viejo hombre. Entonces hay que desvestirse del viejo hombre. Y dice que ese está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que nos da una clave aquí. Dice que ese viejo hombre tiene vicios. Está viciado con deseos engañosos.
Uno de los ejemplos más engañosos sería el deseo sexual, y uno de los mejores ejemplos es el del hijo de David, que violó a su media hermana, Tamar. Dice de que él estaba enfermo hasta morir, estaba enamorado de su medio hermano. Y viene otro su hermano ahí a aconsejarle que se fingiera enfermo, que le dijera al rey que mandara a la hermana y que se acostara con ella. Y entonces se nos da una historia ahí que, haciéndola bien corta, termina con que él, después de que abusa sexualmente de ella, dice que la aborreció. Y la fuerza con la que la aborreció era mayor que el deseo que tenía por ella. Es uno de los ejemplos que podemos ocupar en la Biblia para hablar de los vicios y de lo engañosos que son los deseos. Porque el ser humano es engañado. El ser humano puede ser engañado por tener cosas y está dispuesto a hacer lo que sea por tener algo. Y cuando ya lo tiene, se da cuenta que no valía la pena tenerlo. Pero de cualquier manera somos tentados a ser guiados por nuestros sentidos, y eso es lo que el diablo aprovecha. Y por eso la Escritura dice, por medio del apóstol Pablo, que el diablo puede extraviar nuestros sentidos, porque él fue tan astuto que extravió a Eva. Y puede extraviar nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nosotros tenemos que saber que el diablo va a tomar ventaja en el engaño para que nuestros deseos podamos enfocarlos hacia allí. Y si nosotros no matamos al viejo hombre, el viejo hombre nos va a matar a nosotros. Y por eso es que por el Espíritu tenemos que hacer morir lo carnal, porque lo carnal puede hacer morir lo espiritual. Y ese es el conflicto en el que estamos como creyentes, todos, hermanos. No hay nadie que esté exento de ser tentado, no hay nadie que esté exento de caer, no hay nadie. Entonces tenemos que saber que el apóstol Pablo establece el principio en Gálatas 5:17 cuando dice: el deseo de la carne es contra el del espíritu, y estos se oponen para que ustedes no hagan lo que ustedes quieren. Usted está en medio, recuerde, usted está aquí, pero usted tiene deseos espirituales y usted tiene deseos carnales, pero al final usted tiene que decidir. Ahora, no solamente es importante entender las claves que le compartí en la sesión pasada, donde le hablaba acerca de estar en Cristo, de tener el Espíritu Santo, sino que también es necesario entender que nosotros tenemos el recurso de que el apóstol Pablo dice que el pecado no se va a enseñorear de nosotros, o sea, no nos va a dominar, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Entendámoslo a través del último diagrama y concluyamos esta noche. Romanos capítulo 7, versículo 6. ¿Alguien me hace el favor de leerlo? Sirvamos. Amén. Entonces hacemos una separación. Diagramamos lo que Pablo está diciendo. Pablo habla de un régimen viejo y habla de un régimen nuevo. Dice que el régimen viejo era el de la letra. Y dice que el nuevo es el del espíritu. Esto es tan importante que todo cristiano lo entienda, porque esto puede cambiar su vida totalmente. Mire, no se trata de que nosotros hacemos el ánimo, la upa, así por ver si agradamos a Dios. No, hermano. Se trata de que Dios ya sabía que no podíamos y nos dio su Espíritu Santo. Nos perdonó nuestros pecados del pasado, nos da una nueva naturaleza de justicia y de santidad, y por esa naturaleza nos da el poder de vivir una vida nueva. No es que Él nos pida que nosotros hagamos el ánimo
y que acumulemos puntos de santidad y de justicia en nuestras propias fuerzas. No, Dios es quien obra en nosotros todo lo bueno, todo lo justo, porque en nosotros mismos, sin Cristo, no había nada ni ninguna posibilidad de agradar a Dios. Por eso es tan importante entender que cuando hablamos del fruto del Espíritu, no es su fruto, es del Espíritu. El Espíritu fructificando en usted. El Espíritu dando el fruto que a Dios le agrada en su vida, pero no es su fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, esto es importante entenderlo porque nos puede ayudar a enfocarnos en un nivel de vida más elevado. El régimen de la letra eran los mandatos. Y esos mandatos incluían un montón de prohibiciones, hermano. El régimen de la letra establecía una gran cantidad de leyes externas que hasta parecían sin sentido. Hacer ciertas cosas a cierta hora, ciertos días, hasta parecía un ritual que no tenía ningún propósito. Y el régimen de la letra operaba sobre personas con naturaleza caída, con naturaleza de pecado. Entonces, ¿qué podía hacer la ley sobre personas que tenían una naturaleza de pecado? Solamente revelarles, son pecadores y son dignos de muerte. Es lo único que la ley podía hacer, y es lo que Pablo enseña, que la ley revela el pecado. La ley no ayudó a nadie a santificarse porque nadie pudo cumplir la ley. Entonces la ley lo que hace es condenar, la ley trae condenación, porque le revela al ser humano que no puede cumplir con las demandas de Dios. Entonces el régimen viejo, que es el de la letra, vamos a resumirlo diciendo que era el régimen bajo la ley. Pero ahora nosotros estamos en otra condición. El régimen nuevo, el del Espíritu. ¿Cuál es este? Es el de la guianza del Espíritu. Una de las formas más comunes de los inconversos de fastidiar a los nuevos creyentes es: no, es que hoy no vas a venir a la fiesta de la empresa, ¿verdad? Como te lo prohíbe tu pastor, ¿verdad? Una de las formas de fastidiar a la gente es que como que uno le anda controlando la vida a la gente. Y ya no es eso, sino que es que el que ha nacido de nuevo, Dios pone su ley en la mente y en el corazón. Y ese es el nuevo pacto. Ya no son leyes externas y prohibiciones, sino que la guianza del Espíritu es la ley de Dios en su corazón. En su interior usted sabe qué es bueno y qué es malo. Usted no necesita que alguien lo ande arriando y que lo ande controlando y que lo ande corrigiendo. No, en el fondo, cuando usted nació de nuevo, a usted le es revelado por la misma naturaleza del Espíritu Santo lo que agrada a Dios y lo que a Dios no le agrada. Lo que pasa es que nosotros nos inclinamos más por el viejo hombre. Y entonces caemos siempre hacia la carnalidad. Pero nosotros ya sabemos. La ley de Dios ahora está en su corazón. Ya no es un asunto de leyes externas, sino que es un asunto en el cual Dios, por su Espíritu, Dios produce el querer como Él hacer. Entonces hay gente que ha hecho cosas que no están bajo una ley, sino que Dios se las puso en el corazón, así como cuando Nehemías dice que él tuvo el deseo de ir a reedificar la ciudad. Eso no era ninguna ley, Dios se lo puso en el corazón. Entonces, en esa etapa que nosotros estamos, en una etapa en la cual Dios está obrando por su Espíritu con personas con una naturaleza de justicia que Él mismo nos dio. Naturaleza de justicia. Y
Y esta es la condición en que nos ha tocado vivir a nosotros, hermano. Bajo la gracia, bajo el favor y la ayuda de Dios. Entonces tiene un gran sentido comprender que los judíos no pudieron agradar a Dios porque ellos querían ir obedeciendo mandatos externos, prohibiciones y tantas leyes, teniendo una naturaleza de pecado. Y lo que Dios quería era que ellos llegaran a la conclusión: somos pecadores, necesitamos que Dios nos perdone. Ahora, Dios nos hace a nosotros ser partícipes del régimen nuevo, el del Espíritu. Nos guía por su Espíritu, ha puesto su ley en nuestro corazón. Él es el que produce deseos o impulsos dentro de nosotros, y Él está tratando con personas a quienes Él mismo le ha dado una naturaleza de justicia. ¿Cuántos la tienen? Amén. Hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y a esto se le llama estar bajo la gracia. Estamos bajo el favor de Dios. Lo que no podemos hacer, Dios puede hacerlo en nosotros. Lo que era imposible para los hombres, Dios lo ha hecho posible a través de la fe. Entonces termino con esto. ¿Cómo hace usted para andar en el Espíritu? Número 1, oiga y obedezca la voz del Espíritu Santo. Pero eso significa ser sensible. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo que haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Número 2, haga lo que esté escrito en la Biblia como un mandato. Esa es la segunda forma de andar en el Espíritu. Usted hace lo que dice la Biblia que hay que hacer, lo que está escrito. Si Jesús dijo que había que perdonar, perdonar es parte de andar en el Espíritu. Si Jesús habló acerca de servir, entonces servir es parte de andar en el Espíritu. Así que lo primero es, sea sensible a la guianza del Espíritu y obedézcalo. Lo segundo es, haga lo que esté escrito en la Biblia. Lo tercero es, haga lo contrario a los deseos de su carne. Usted quiere gritar, usted quiere explotar y usted se controla. Ahí usted se va a encontrar haciendo o andando en el Espíritu, porque usted está haciendo lo contrario de la carne. Y esto, hermanos, son aspectos bien prácticos, o más bien es la práctica de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y número 4, hermano, y el último, permita que el Espíritu Santo produzca el fruto en usted. Usted es como una tierra. Y yo recuerdo que mi papá sembraba muchas cosas, mi mamá siempre sembraba en su terreno que lorocos, que marañones, que naranja, que rábanos, zanahoria, flores. Mi papá acostumbraba a comprar unos sobrecitos que vendían antes y sembraba flores. Fíjate. Un día recuerdo plantó él una parte de girasoles. Y qué precioso ver los girasoles bien altos, y qué tremendo cómo busca la flor así, el sol. Muchos ni saben ni qué son las flores ahora, ¿verdad? Pero la tierra es la misma, pero depende de lo que se siembra, así es el fruto. Nosotros somos la tierra y nosotros podemos permitir que el Espíritu Santo produzca fruto en nosotros. Y en cualquier circunstancia, si usted recuerda, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y se va por ahí. Entonces usted deja de producir lo que usted quiere producir y deja que el Espíritu Santo produzca el fruto en usted. Y eso sería el número 4. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias por ministrar nuestra vida, haciéndonos entender tu voluntad. Gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero